Ese canto proviene de un pájaro que vive en el bosque, en la zona más profunda, donde la oscuridad le sirve como refugio. Es un ave bizarra, de cabeza más bien pequeña y rojiza, del mismo color que su pecho, cola larga y lomo negro. Es difícil de ver, pero no de escuchar. En el resto del mundo se la conoce como cuco pavonino, pero en la provincia de Misiones, en el lugar donde hay más ejemplares, tiene otro nombre, uno más misterioso y más antiguo, el yacillateré. Muchísimos años antes de que nos dividiéramos en países y provincias, los guaraníes la llamaban así. En su idioma se podía traducir como fragmento de luna, un nombre demasiado sofisticado y majestuoso para un ave que no posee ninguna característica que la justifique, a menos que su apariencia escondiera algún secreto. Las personas que conocen su verdadera forma, al escuchar su canto durante la noche, o tal vez durante la hora de la siesta, intentan mantener la calma y hacen lo imposible para asegurarse que los niños se queden en su casa. Y sobre todas las cosas, que nunca vayan al bosque, atraídos por la curiosidad de descubrir qué es lo que hace ese sonido. Pero ese niño que por alguna razón se encuentre solo o logre escabullirse y logre meterse en el bosque, en realidad se estará encaminando sin saberlo hacia la peor experiencia de su vida. Una vez lejos de su casa y en un lugar solitario, descubrirá que el silbido no proviene de un ave o de ningún otro animal, sino de un niño. Un extraño niño rubio, pálido y completamente desnudo. Lo estará mirando fijo con sus ojos lechosos, bien abiertos, y le sonreirá, con un gesto delicado, pero perturbador, como si estuviese contento de que alguien haya respondido a su llamado. Luego levantará su mano izquierda, dejando ver un rústico bastón de madera, y así, casi sin darse cuenta, el niño habrá caído bajo el hechizo del yacillateré. A partir de ahora, creerá que este ser del bosque es su amigo y lo seguirá a todas partes, dispuesto a jugar con él. El yacillateré le dará frutas y miel. Una vez que el niño se encuentre agotado de tanto comer y jugar, la sonrisa del yacillateré, que parecía simpática y burlona, se tornará oscura. Se abalanzará sobre él y, sujetándolo con fuerza, comenzará a lamerle todo el cuerpo, especialmente la frente, intentando de borrar la marca del bautismo. A causa de la violenta experiencia, el niño quedará en estado catatónico, impidiendo que se defienda o grite por ayuda. Una vez satisfecho, el yacillateré abandonará al niño entre las ramas de un árbol o enredado en lianas, para que nadie lo encuentre a tiempo. A los días, la víctima será encontrada sin vida por inanición, exactamente en el mismo lugar y posición en la que fue abandonada. Pero este no es el único destino de quienes se cruzan con el yacillateré. Los niños que se niegan a jugar con él o se ponen a llorar, ya sea por miedo o por temprana edad, son llevados al río, donde se divierte sumergiéndolos una y otra vez, hasta finalmente ahogarlos. También existen algunos casos que podríamos decir han tenido mejor suerte. Niños que han sido encontrados gracias a los esfuerzos de sus familias y la comunidad. Según los testimonios, no solo se encontraban con la mirada perdida,
sino que durante semanas no fueron capaces de emitir una palabra y apenas probar un bocado. Pero a pesar de recuperarse y al parecer no recordar nada del traumático hecho, todas las víctimas presentaban el mismo síntoma. Cada año, en el aniversario de su rapto, sufren fuertes convulsiones, similares a un ataque de epilepsia, y ríen con fuertes carcajadas, al igual que lo hicieron junto a su captor.